ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala. Hoy 4 de agosto, conmemorando en nuestra Santa Iglesia, católica, apostólica y ecuménica universal, esa común unidad en la diversidad hacia la universalidad en Cristo, a través del amor, la Fundación Amayá, y entre otras congregaciones en el amor, y tantos carismas, ministerios, que en su propia misión, pero adscrita a la gran misión que es el amor, vienen celebrando la vida. Hoy con el santo cura de Ars, Juan María Vianney, en Francia, pueblo cercano allí a Lyon, en pueblo de paganos, gentiles, no creyentes, o descreyentes porque dejaron de creer, o supuestos creyentes, pero que, como dice en la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, nadie es profeta en su tierra, como también lo ha tenido la tradición popular, sobre todo la tradición cristiana, porque es no reconocido. Jesús de Nazaret, desconocido por sus propios cercanos, paisanos, hermanos judíos, o mal reconocido por otros que quizás no le han conocido, pero porque no han tenido una experiencia de vida mística con Dios, que es con el Hijo de Dios, que es Cristo, y han esperado de un conocimiento por la mente o por la boca de otros, palabras dichas por otros o testimonios de otros, teniéndolo allí. Y eso pasa en la casa, ahí en el hogar, la casa de Nazaret, pero pasa en la casa interior, por no reconocer que es la voz del Espíritu Santo, inhabitando en el corazón humano como templo sagrado, donde inhabita la Sagrada Familia, el Padre Creador, Jesús, su Hijo unigénito, sanador, redentor y salvador, y el Espíritu Santo Paráclito, santificador, para dar gloria a Dios a través de ese ser, vida y obra, y hacer todo el culto. Como mismo en el Levítico, iniciando ya la meditación, desarrolla la palabra de la antigua alianza proclamada durante más de 2023 años en la tradición cristiana, pero cerca de 3600 con la tradición del pueblo hermano judío, el pueblo elegido, el pueblo de Israel, y la conformación del templo para rendir el culto, la adoración a Dios, la meditación en la palabra de Dios como se haría en las sinagogas, y la declaración de la verdad, tanto los instruidos siendo levitas, o el pueblo que por más sencillo le evita tanta pleitesía, le evita tanta rendición de cuentas como se llama hoy día, y le evita tanta palabrería, a agregarle a lo que ya está claramente establecido en los mandamientos de Dios, y ahora en el mandato de Dios, que recoge en el Shema: un solo Dios tendrás, escucha Israel, y a un solo Dios servirás, a un solo Dios adorarás. Y el segundo mandamiento, muy cercano a este: amar al hermano, amar a la comunidad, amar a la humanidad, como se ama a uno mismo, no para quedarse en esa egolatría, en esa idolatría en sí mismo, y no quedarse distraído, no,
para considerar que así como se aspira en esas necesidades espirituales, en esas necesidades intelectuales y en esas necesidades emocionales que todas son materiales, pues si se buscan para sí mismo hay que buscarlas en todos y por ende se cumple con el uno. El todos incluye el uno, pero en uno no están todos, salvo Cristo, que es universal y que en todo ha sido imagen y semejanza creado el ser humano, en Dios, en el Hijo unigénito, menos en el pecado. Por eso Él es santo, perfecto y justo para ser referente del pueblo cristiano. Y es como el Salmo 81 dice, precisamente, aclamen a Dios nuestra fuerza. Vamos entonces a hacer Dios mediante una meditación en la palabra de Dios, implorando al Espíritu Santo nos acompañe, permanezca con nosotros y nos permita seguir propagando la buena nueva, la nueva alianza, el Santo Evangelio. Dice entonces la palabra que se lee de la siguiente manera. En el capítulo 23 del Levítico, acerca de las festividades religiosas. El Señor le dijo a Moisés, se dirigió y le dijo a Moisés, di a los israelitas lo siguiente, estas son las fechas especialmente dedicadas al Señor y que ustedes llamarán reuniones santas. Trabajarás durante 6 días, pero el día séptimo no deberás hacer ningún trabajo. Será un día especial de reposo y habrá una reunión santa. Donde quiera que vivas, ese día será de reposo en honor del Señor. Estas son las fechas especiales para celebrar las reuniones santas en honor del Señor y en las cuales deberán reunirse. El día 14 del mes primero, al atardecer, se celebrará la Pascua en honor del Señor. El día 15 del mismo mes se celebrará la fiesta de los panes sin levadura, en honor del Señor. Durante 7 días se comerá pan sin levadura. El primer día se celebrará una reunión santa. No hagan ninguna clase de trabajo pesado. Durante 7 días deberán ustedes quemar ofrenda al Señor y el día séptimo celebrarán una reunión santa. No deberán realizar ninguna clase de trabajo. En la fiesta de la primera cosecha, el Señor dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente, cuando hayan entrado ustedes en la tierra que yo les voy a dar y hayan cosechado su trigo, deberán presentar al sacerdote el primer manojo de su cosecha. Al día siguiente del día de reposo, el sacerdote lo presentará al Señor como ofrenda especial para que les sea aceptado. Y el mismo día en que presenten el manojo, presentarán también un cordero de 1 año sin defecto, como holocausto en honor del Señor. Traerán además 4,5 kilos de la mejor harina amasada con aceite para presentársela al Señor como ofrenda quemada de aroma agradable.
Como ofrenda para derramar, se deberán presentar 1 litro de vino hasta el día en que lleven ustedes su ofrenda al Señor. No deben comer pan ni trigo tostado o fresco. Esta es una ley permanente que pasará de padre a hijos y donde quiera que ustedes vivan. Asimismo seguirán la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón y la fiesta de las enramadas, entre otras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 81 en alabanza. En la bondad de Dios y maldad de Israel, del maestro de coro con la cítara de Gad, de Asaf. Nos unimos diciendo, aclamen a Dios, nuestra fuerza. Canten alegres a Dios, que es nuestra fuerza. Alaben con gritos de alegría al Dios de Jacob. Canten al son del pandero, de la dulce arpa y del salterio. Toquen las trompetas al llegar la luna nueva y también al llegar la luna llena, que es el día de nuestra gran fiesta. Porque este es el mandamiento que el Dios de Jacob dio a Israel. Es el mandato dado a José cuando Dios salió contra Egipto. Aclamen a Dios, nuestra fuerza. Oí una voz que yo no conocía. Te he quitado la carga de los hombres, te he aliviado del trabajo duro. En tu angustia me llamaste y te salvé. Te contesté desde la nube que tronaba, te puse a prueba junto a las aguas del Meribá. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Ojalá me obedezcas, Israel, no tengas dioses extranjeros, no adores dioses extraños. Yo soy el Señor tu Dios, al que te sacó de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo te satisfaré. Aclamen a Dios, nuestra fuerza. Pero mi pueblo no quiso oírme. Israel no quiso obedecerme. Por eso lo dejé seguir con su capricho y vivieron como mejor les pareció. Si mi pueblo me hubiera escuchado, si Israel hubiera seguido mis caminos, en un abrir y cerrar de ojos, yo habría humillado a sus enemigos y castigado a sus contrarios. Los que odian al Señor caerían aterrados y su condenación quedaría sellada. Dios alimentaría a su pueblo con lo mejor del trigo y con miel silvestre apagaría su sed. Aclamen al Señor, nuestra fuerza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, entre los versículos 54 y 57. En Jesús de Nazaret. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada decía, ¿dónde apareció todo lo que sabe? ¿Dónde lo aprendió? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Y se resistían a creer en él, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros
porque aquella gente no tenía fe en él. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Seres amados, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos. Seres amados y todos sus seres amados, y todos seres amados por Dios. Nuestra catedral de Jericó, Nuestra Señora de las Mercedes, hoy día el Sagrado Corazón de Jesús, de su Hijo unigénito de Dios, y de San José, su castísimo esposo, la familia de Nazaret. ¿Quién más propia que esta familia podría dar testimonio de la gracia de Dios por la fe en su momento en el Fiat, del Magnificat, el sí que dio la Santísima Virgen María al Padre Creador para tomar por gracia del Espíritu Santo en su vientre bendito la encarnación del Hijo de Dios de Jesús por la anunciación del ángel San Gabriel. ¿Y quién más que San José en su momento, que da testimonio por la fe, en gracia del Espíritu Santo, haber tenido también la visitación del ángel para que no repudiara a la Santísima Virgen María, por la gracia de Dios concedida en traernos al Salvador, al Redentor, al Sanador, y más bien que pretendía no repudiarla en público, sino en secreto, para que no fuera apedreada la Santísima Virgen, recapacita y la acepta en su casa, en su corazón, y la acepta en su casa allí, y establecen la familia. Y de ahí empiezan a peregrinar. Empieza Jesús a padecer el destierro, el desprestigio en su propia tierra y la persecución con el mismo Herodes el complejo herodiano, de verse amenazado porque nacía un rey y mandar matar a todos los niñitos menores, y entre ellos pretendía matar a Jesús porque le anunciaban que venía un Salvador. Y esa era la función en su momento del profeta, haciendo el oráculo, la conexión, el puente con la divinidad para conversar con la humanidad, pero el que es gobernante, dirigente, el que tiene al mando un pueblo, una nación, una comunidad, no quiere oír nada, contrario a sus propios intereses, a sus propios afanes, a sus propias angustias, que quizás sean muy loables y busquen el bien, pero buscan en el fondo el ego, el afán de poder, el poder tener cosas y tener personas como cosas, utilizar a las personas como cosas, y el placer de disfrutar de todo, aún del sufrimiento de otros y de la sumisión de otros, que se niegan a sí mismos, que niegan a su familia, que niegan al que es destacado en su familia por la misma condición de esclavo. Pareciera contradictorio, pero un refrán popular dice: el diablo le paga al que bien le sirve, y es porque el bien es de Dios, el amor es de Dios, y si se está con Dios, el patán, por eso no le crean nada, que ese no crea nada. Ese busca lo contrario, al bien vivir y a la bienaventuranza, porque ese no trabaja en bendición, sino que es el miedo, a partir de la mentira, la maldad y la muerte, como decía Jesús Higueras, nuestro hermano sacerdote en España. Y todos hoy celebrando con San Juan María Vianney, de los sacerdotes, velando por su propia salvación, la sanación, la redención de sus culpas por Cristo, pero también ayudando a que todos, por la confesión del pecado, la culpa,
el daño causado en sí mismo, a sí mismo y por sí mismo a otros, hermanos, hijos de Dios en quienes escribe la historia de amor, romper ese tejido del amor. Y de ahí derivan los daños en la creación, los daños en las buenas relaciones entre seres humanos y sobre todo los daños en la relación con Dios. Y en esa restauración, por el amor, la misericordia y la justicia divina, ha obrado siempre Cristo en estos seres que toma como instrumentos, los más frágiles, los más débiles, los más pequeños. El cura de Ars, en su pobreza espiritual, en su sencillez como persona y en su limitado conocimiento, como se le decía, pero conocimiento humano, de teorías, en la teología y los estudios, la filosofía. Son caminos para llegar a Dios, pero es desde el conocimiento humano, como decía por ahí San Justino en algún momento después de Cristo, que en la filosofía no se llega a Dios, sino que a Dios se llega por los patriarcas y los profetas, le decía un maestro a él en su momento, y empieza a hacer lectura de la vida y obra de los santos, que fueron mártires, que han sido apóstoles de Cristo. Ahí sí está la sabiduría, ahí viene el discernimiento por el Espíritu Santo. Seres amados, y eso es una gracia de Dios, la concede por el amor, vivir en el amor, darse en amor, la oración que alimenta ello, como se meditaba la palabra por estos días, con el rostro de Moisés iluminado por conversar con su amigo el alma, el Padre, Creador, el Dios, el Yahvé, el Yo Soy. Y ahí está el Espíritu Santo testigo de todo ello, el Paráclito siempre. Y la prefiguración ahí en Moisés con Cristo resucitado y resucitador, la luz del mundo, el sol de justicia. ¿Cómo que van a decir sus hermanos que no lo van a ver, que no lo van a reconocer y que no van a ver en él toda la sabiduría si él obra en espíritu y en verdad? No obra según la carne, no obra según las lógicas del mundo, según la lógica humana, según las falsas utopías. Son utopías, cosas por allá muy lejanas, o son distopías, porque dispersan, distraen o van en contra de la verdadera utopía que viene del griego, el prefijo eu, topos. Transformar esa realidad, pero transformando el ser interior con esa llamada visión, la visión de Cristo que ha sido el amor. Siempre, es y será el amor del Padre que siempre ha tenido por su Hijo unigénito amado y por todos seres amados. El amante, Jesús el amado, y todos allí seres amados con el discípulo amado Juan, amados también por el Padre que nos hizo por adopción Jesús, hijos adoptivos, por participación, porque Él por ser la segunda de la persona de la divinidad es el Hijo de Dios. Y eso nos hace que Él es nuestro hermano. Ahora también lo habríamos de negar. Y nos pasa, seres amados. Creemos que porque está cerca, que porque lo tenemos dizque en el corazón, que porque está con nosotros, no necesita de oración, no necesita de adoración, no necesita de maduración, porque es soltarnos de los egos, de los apegos, de los desasosiegos que eso causa, la idolatría en sí mismo, egolatría o la idolatría en la criatura otra, sea criatura humana y peor aún, ídolos, hechuras de manos humanas. Dioses que no ven, que no escuchan, que no sienten, falsos, amuletos, fetiches, trampas del tramposo, de ese tentador que lleva pervirtiendo al ser en su corazón, en su mente y en sus manos por lo que hace, de lo cual ha de estar arrepentido siempre hasta que
se madure en la fe y se sepa que es por gracia de Dios la fe, que es por gracia de Dios el milagro de la vida y que es por gracia de Dios que se puede obrar en un milagro, pero con Cristo. ¿Cuál milagro? Sanación, redención, salvación en sí mismo, pero lo hace Cristo. Y ayudar a que otros conecten ahí para que Cristo haga esa sanación, esa redención y esa salvación. Y empieza esa transformación en cada ser y empiece a ser luz del mundo, sal de la tierra y levadura que fermente ese pan. Todas esas migajas de pan que somos siendo, esas partículas de tierra, de humus, buena tierra, ahí, en el corazón, buena semilla ahí sembrada. La pequeñita partícula del trigo, de la mostaza, y el trigo que florece ahí, como decía en el Levítico, para ofrecerlo a Dios. Trigo puro en tus manos, como oblación, no cizaña. Pues ¿quién le va a llevar cizaña a Dios? Eso lo hace el patán, para sabotear en el altar el ritual y sabotear el culto. Seres amados, el Salmo 81, aclamen a nuestro Señor, Él es nuestra fuerza, y aclamemos todos en unidad. Ese es el ecumenismo, todos unidos en lo mismo, es el amor de Cristo en el Espíritu Santo. Ese es el círculo del amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amante, amado y amor. Eso es una maravilla. Esa es la forma como el santo cura de Ars se ganó tantos seres desobedientes, negligentes e impertinentes que en su pueblo rechazaban, pero siendo testimonio en pobreza, humildad y obediencia, entregándose por amor, haciendo por amor el servicio, lo más humilde, ser sacerdote. La palabra de Dios, el sacrificio en el altar y la profecía, declarar la verdad en Cristo. Ser testimonio de la verdad por la gracia del Espíritu Santo, sin esperar aplausos, ni reconocimientos, ni alaracas. Ahora están esas guacharacas haciendo de las suyas, pero eso es natural en ellas, es muy hermoso. Pero ¿cuántos de nosotros guacharacas hablando, agregándole a lo que no hay que agregarle a la palabra de Dios y buscando para sí un reconocimiento y esperar que así es que se logra el acceder a Dios por títulos humanos, por méritos humanos, por fuerzas humanas? No se llega a Dios si no es en gracia de Dios. No, es desde allí que viene. La necesidad de Dios es la que nos hace agachar la cabeza. Por eso nos llegan las tribulaciones, las dificultades, las aflicciones, como oportunidades para poder levantarnos y decir, es para arriba, estaba equivocado, reconocer la culpa, corregir, pero en gracia de Dios con la misericordia para poderlo hacer. Porque Dios en su justicia infinita es santidad lo que busca, quiere que todos seamos santos. La iglesia necesita santos y se refiere a hombres y mujeres, adultos, jóvenes, niños, todas las almas conectadas allí, ojalá desde antes de nacer ya santos, pero si aún sea en el último momento se puede llegar a la santidad, haciendo todo en debida forma, con los mandamientos, con el evangelio, con la santa doctrina del catecismo mínimo, y por las obras, hechos y acciones, la fe por las obras, más que por la verdad por los títulos. No, la verdad es Cristo. A Cristo no hay que explicarlo, a Cristo hay que sentirlo, hay que disfrutarlo en el corazón, en la casa interior, y hay que compartir esa felicidad con todos, que se contagie, que impregne a otros, no atesorarla para sí mismo, porque eso también es egolatría y eso también es pecado, creer que uno es dueño de Dios. Adiós.
Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta pronto. Dios los bendiga.